O COPEI, una de las toldas políticas que ha participado en este proceso de elecciones presidenciales del 20 de mayo. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo analizan desde COPEI este resultado que se ha dado? ¿Y cuál creen que ha sido el principal factor que hoy nos llevó a este resultado donde destaca la baja participación y donde además la brecha entre la victoria del presidente Nicolás Maduro y los candidatos apoyados por los partidos Avanzada Progresista, COPEI y también el MAS? Mira, muchas gracias a ti, Carlos. Yo empiezo por decir que lo que ocurrió el domingo es una tragedia. Los venezolanos estamos condenados a ser gobernados por un gobierno que no es capaz de resolver una crisis económica y social espantosa. Y tenemos 80% de la gente que quiere cambiar el gobierno, pero ese 80% al final no ha encontrado un liderazgo que lo motive y en una buena medida es porque la oposición ha sido incapaz de construir una plataforma de consenso. Nadie me podrá explicar nunca por qué la oposición no logró presentar una candidatura de consenso que apoyáramos todos, que hubiera producido que en lugar de que las calles estuvieran vacías, hubiera 10 millones de venezolanos haciendo cola en los centros de votación, con un triunfo que ni el CNE ni el gobierno nos hubiera podido desconocer. Ahora, sin embargo, Henry Falcón, minutos antes de que se diera a conocer el resultado, señalaba las garantías electorales que se habían firmado y que se habían roto los pactos que se habían hecho en el desarrollo de ese comicio. ¿Cómo visualizan ese factor dentro de lo que ha sido este resultado? Mira, el gobierno incumplió los acuerdos que hemos hecho y incumplió además un acuerdo muy importante, que era, si tú para que haya una elección transparente, tú necesitas que los venezolanos puedan pararse de su casa en la mañana, ir al centro de votación y expresarse con libertad. Nosotros le exigimos al CNE, a partir de la declaración del presidente Nicolás Maduro, donde anunciaba un regalito para la gente que fuera a votar por él, le dijimos al CNE, mire, los puntos rojos tienen que ser eliminados. Y no se eliminaron, y fue un compromiso que habíamos hecho. Al final tenemos unos electores que pasaban por un punto rojo con un carnet de la patria que se lo escaneaban y le daban un regalito a cambio del voto. Es decir, es un proceso viciado y un gobierno que no respetó ni siquiera los acuerdos que nosotros hicimos y que acordamos previamente. Ahora, además de todo ello, ¿cuál es hoy el camino para quienes participaron en este proceso? Ya quienes llamaron a la abstención frente a él han delimitado una ruta que es el tema de seguir de alguna manera mostrando que el gobierno nacional está fuera del margen democrático, pero desde quienes participaron, ¿cuál creen que es el camino? Los líderes que llamaron a la abstención no tienen ninguna ruta, es decir, simplemente están en el aire y yo empiezo a encontrar en el debate político gente que se pregunta, bueno, ¿y ahora qué? Porque la ruta era participar y era derrotar al gobierno como lo derrotamos en el 2015. En el 2015 logramos sacar 8 millones de votos. Después el liderazgo opositor entró en una contradicción tremenda. Empezaron a disputarse a ver quién iba a ser candidato presidencial y se radicalizaron todos, llamaron a la calle, llamaron al 350, desconocer las instituciones. Después fueron a la elección regional y la gente desconcertada dijo no vamos a votar. Se impuso la abstención, perdimos las regionales, perdimos las municipales. Y hoy veo ese liderazgo celebrando el éxito de la abstención que generaron ellos mismos desmotivando y desmoralizando a la gente. ¿Qué es lo que yo creo que se impone? Se impone un proceso de revisión y de autocrítica. Es decir, yo creo que ni Falcón ni nosotros podemos limitarnos simplemente a decir el gobierno hizo trampa, o peor aún, echarle la culpa al que se abstuvo de la derrota. Nosotros tenemos que revisar qué es lo que estamos dejando de hacer. Sacamos apenas 10% de los votos que están registrados en el padrón electoral. Si nosotros no construimos una plataforma unitaria, y eso pasa por reconocer lo que estamos haciendo mal, rectificar y dejar a un lado completamente los intereses partidistas o personales y poner todo en función de lograr el objetivo fundamental que tenemos, que es salir del gobierno, recuperar la economía, ayudar a que la gente supere el problema de la pobreza. Esos problemas nos tienen que privar por encima de los intereses particulares y de los intereses personales. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Pero Pablo Fernández, miembro de la Dirección Nacional del Partido COPEI y además una de las toldas políticas que participará en el proceso del 20 de mayo del Valle. Con esta información retornamos el contacto. Muchísimas gracias a Carlos por tu aporte y ahora continuamos acá en los estudios conversando con Ricardo Ríos. Profesor, antes de irnos a la pausa yo le hacía una pregunta y es que si recuerda pues en qué estados estuvo pues quizás unos niveles de participación peores o numéricamente para algunos de los partidos pues, que estaban participando. El récord de abstención fue la zona metropolitana de Caracas. ¿Cuánto se ubicó? Pasó de 57, 58%, siendo que integra los dos, ¿no? Porque lo que pasa es que el informe del CNE viene por el Distrito Capital y Estado Miranda, y el Estado Miranda integra la zona metropolitana al Estado Miranda. Entonces hay que esperar que la página esté perfectamente manipulable en el buen sentido de la palabra, de poder discriminar los datos y estudiarlos en detalle para separarlo. Pero por las informaciones recogidas por los comandos,
allí las tasas de abstención fueron muy altas, en particular en lo que se llama el este caraqueño, las tasas de abstención en las zonas más fuertes de votación tradicional de la oposición pasaron del 60%. ¿Y recuerda en qué sectores tradicionalmente participaba el chavismo que en esta oportunidad pues se abstuvo de participar o por lo menos no participó como había? Notablemente Katia 23 de enero y Antímano. Eso nos sorprendió a todos. La reducción el 23 de enero llegó, la abstención allí, no recuerdo la cifra exacta, pero la participación no llegó al 30%. Eso es rarísimo en el 23 de enero, que se suponía una parroquia que era normalmente afecta al chavismo, pero que en las elecciones de la Asamblea Nacional comenzó a migrar hacia la oposición, o al menos aceptó a los candidatos de la oposición, porque ahí perdió el chavismo y perdió también en Katia, en el chavismo del 23 de enero, no recuerdo quién era el candidato, pero en Katia recuerdo que era una estudiante de la UCB. Pues con estos datos que se tienen, que son obviamente, entendemos, son los datos preliminares, la página del CNE estaba caída para analizar estado por estado y resultado por estado. ¿Qué dicen estos resultados en términos generales, tanto para la oposición como para el chavismo? ¿Y qué debe hacer cada uno de los sectores de cara a lo que necesita el país? Pues? El control de los puntos rojos y el carnet de la de uso privado del PSV, de un ente público que es la aplicación BEQR, que es del Estado, como mecanismo de control fracasó, porque los datos que ellos venían controlando no los cubrieron. Los mecanismos de convocatoria de los partidos que participaron en el proceso tienen que ser revisados a profundidad, porque incluso con programas económicos alternativos y que fueron el centro del debate político, como fue el caso de la dolarización, no se terminó convirtiendo en una convocatoria a votar. Eso es una reflexión que debe hacerse más allá de la decisión de la abstención. En el caso de Bertucci, va a tener que precisar en qué mundo se va a ubicar hoy en día en Venezuela, si va a tener una opción propia como la tienen las corrientes evangelistas en América Latina. Que lo están teniendo muy importante en estos momentos. Como no, tienen un presidente en Guatemala, casi lo tuvieron en Costa Rica, avanzaron en México, avanzan en Colombia, avanzan en Ecuador, en Perú y aquí, que es un fenómeno que hay que atender. Y de progreso en estos momentos que tanto necesitamos que el país se ponga a producir. Nos despedimos por esta noche, muchísimas gracias por su participación. Queden en sintonía, Noticias Globovisión.